Queridas hermanas y hermanos, estoy seguro que la primera lectura de hoy será más fácilmente entendida por aquellas personas que, como las amas de casa, cuidan tanto sus plantas o su jardín. ¿Por qué? Porque estas personas se ponen tristes cuando alguna de sus plantas se seca o parece secarse, y en cambio se alegran cuando una planta o rama que parecía seca comienza a reverdecer o le surge una rama tierna y verde. Así era mi mamá. Le encantaba incluso platicar con las plantas. Este trato con las plantas o los árboles permite entender lo que le decía el profeta al pueblo unos años antes de Cristo, cuando el pueblo sentía que sus ilusiones sobre la llegada del Mesías y el cumplimiento de las profecías se secaban. Ante esta desesperanza, el profeta les dice: en aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. De esta manera, el profeta alienta la esperanza del pueblo comparando a Jesé con un viejo tronco y diciendo que de la genealogía de Jesé, que fue el padre del rey David, brotará un renuevo, una ramita, un bebé, y ese bebé será el Mesías. Dicho de otra manera, que Cristo será descendiente de sangre real, descendiente de Jesé y del rey David. Precisamente por eso, cuando Jesús predicaba, algunos le gritaban: Jesús, hijo de David, para reconocer que era descendiente de ese rey tan importante a quienes todos amaban y tenían como modelo. Sin embargo, tenemos que reconocer que, aunque David tuvo muchas cosas positivas, esta nueva ramita, este renuevo, tendría muchísimas más cosas positivas y bendiciones. Así lo dijo el profeta Isaías: sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su cinturón, su ceñidor, y la fidelidad apretará su cintura. Y para indicar que la palabra de este renuevo, el Mesías, sería capaz de convertir corazones para que se abrieran al perdón, al entendimiento, al amor, profetiza que personas que antes de escucharlo no podían convivir ni perdonarse, ni tolerarse o entenderse, ahora sí podrían hacerlo. Dice poéticamente el profeta que habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos y una muchachita los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. Dicho de otra manera, yo lo transcribo, lo digo de otra manera: la suegra y la nuera aprenderán a convivir. Los de un partido político con otro pasarán juntos. Los antes enemigos podrán vivir juntos. Y como Cristo nacerá de Israel y morirá en ese pueblo, el pueblo preparado y elegido por Dios, que fue la raíz de Abraham, de Isaac, Jacob, Moisés y todos los profetas, Isaías dice que aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Y de hecho, a esa tierra le llamamos Tierra Santa, y son muchos los peregrinos que de todo el mundo llegan al lugar. En cuanto al Evangelio, como estamos en tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la Navidad y para nuestro momento final en esta vida, nos presenta a San Juan Bautista, que ayudó a preparar el camino de Cristo en dos formas. La primera,
porque Juan Bautista nació 6 meses antes de Cristo. ¿Recuerdan? ¿Recuerden, niños? Su mamá, Santa Isabel, prima de la Virgen María, era estéril. ¿Qué significa eso? Que no podía tener hijos. Pero gracias a la acción de Dios quedó embarazada para que su hijo, Juan el Bautista, fuera quien preparara el camino del Mesías. Y justo cuando llevaba 6 meses de embarazo, el ángel Gabriel se le presentó a la Virgen María para anunciarle que ella sería la madre de Jesús y que como prueba de que no perdería su virginidad, porque para Dios no hay imposibles, le dijo: tu prima Isabel está esperando un hijo. Después de que María recibió esta noticia, ¿qué hizo? Fue a visitar a su prima, y cuando llegó a su casa, el pequeño Juan, que estaba en el vientre de Isabel, saltó de gusto al sentir la presencia del niño Jesús, que estaba ¿dónde? En el vientre de María. 30 años después, Juan comenzaría a predicar primero que Cristo para preparar su camino. Por eso se le llama el precursor, porque nació antes de Cristo, porque empezó a predicar antes de Cristo y porque incluso murió martirizado antes de Cristo. Y de la misma manera que de nada sirve la visita o llegada de un médico si los enfermos no reconocen su enfermedad, si no reconocen que necesitan tratamiento o medicamento, Juan predicó invitando a que la gente reconociera sus pecados y se abriera a la conversión para poder recibir a Cristo, al Mesías, de la mejor manera y así aprovechar su palabra y obra de la mejor manera también. Porque el reino de Dios, y en esto tengo que ser muy insistente, más que un sitio, es que cada persona permita que Dios reine en su corazón. Y si Cristo estaba ya cerca, a punto de llegar, a punto de comenzar y a punto de hacer milagros, de predicar maravillas, estaba cerca el reino de Dios. Por eso Juan el Bautista dice: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos, porque ya está cerca Jesucristo que está llegando a ti. Esa fue la invitación, el llamado, la advertencia que hizo Juan el Bautista al pueblo en el desierto de Judea. La situación de Judea en aquel tiempo era crítica, porque el pueblo se había apartado de Dios y la catástrofe era inminente. Por eso dice la Sagrada Escritura: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Esa frase invita a volverse a Dios, a enderezar los senderos, y eso es precisamente la conversión. Si por el pecado nos apartamos de Dios, por la conversión volvemos a Él. Y niñas, niños, algunos de repente me preguntan: oiga, padre, ¿qué es la conversión? Se los explico muy fácilmente. Ustedes generalmente los lunes en la escuela tienen honores a la bandera, ¿sí o no? Sí, muy bien. Y ven que aparece una escolta, es decir, un grupo de personas que acompaña a la bandera. Eso es escoltar, acompañar a alguien o acompañar a algo, escoltar. Y este grupo, ¿cómo es que camina juntito? No uno por un lado y otro por el otro, y este se da vuelta para acá y este se da vuelta para allá. Bueno, porque hay una voz de mando, y esa voz de mando dice: paso redoblado, ya, y empiezan a caminar juntitos. Y de repente dice: conversión a la derecha. ¿Qué significa conversión a la derecha? A ver, ¿quién me dice? Exactamente, dar vuelta a la derecha. Conversión a la izquierda, dar vuelta para el otro lado. Pues exactamente, conversión significa: si yo iba en una dirección, voy a cambiar de dirección. Si iba en dirección al pecado, si iba en dirección a la maldad, si iba en dirección a lo que me destruye, si iba en dirección a lo que está mal, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de dirección y buscar el camino correcto. Eso es lo que significa exactamente la conversión. Cambiar
o corregir el camino o regresar al camino correcto. Y para andar este camino de regreso a Dios, el bautista aconsejaba reconocer los pecados y bautizarse. Claro, si alguien no reconoce que estaba mal, ¿cómo va a corregir el camino? Pero otra pregunta, ¿qué es el pecado? Lo respondo con otra pregunta, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es todo aquello que merma o pone en peligro la vida. Pecado es todo aquello que merma nuestra vida espiritual, todo aquello que merma el respeto a nuestro cuerpo, todo aquello que merma nuestra relación con los demás, con la pareja, con los hijos, todo aquello que destruye los valores de la sociedad, todo aquello que destruye la naturaleza, todo aquello que nos desvía del proyecto de Dios, porque Él quiere que todos los hombres, mujeres, niñas, niños participemos de los bienes de la creación, tengamos una vida plena, vivamos como hermanos, convivamos como la vaca y el oso, como el león y el novillo, etcétera, ¿no? Así que de esta manera nosotros podemos preguntarnos, ¿qué es lo que tengo que hacer para vivir de esta manera plena? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y precisamente por eso, como el bautismo tiene el sentido de limpieza y regeneración, si hemos sido bautizados tenemos que estar constantemente limpiándonos y purificándonos. Pero no basta reconocer los pecados y ser bautizados. Hay que hacer el esfuerzo por vivir de una manera nueva. Finalmente, Juan el Bautista no olvida su papel de precursor, preparar y limpiar el camino al Señor, pero reconoce que Él no es el Mesías, sino solo prepara su camino. Porque mucha gente decía, Juan es el Mesías. No, Él les dice a los discípulos, yo los bautizo a ustedes con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego el Espíritu Santo. Bien, Juan el Bautista no perdonaba los pecados. Juan el Bautista no podía dar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el único que podía perdonar los pecados es aquel que muriera en la cruz. Cristo murió por nosotros en la cruz y por eso Él sí puede perdonar los pecados. ¿Quién puede dar el Espíritu Santo? Cristo, que hace que el Espíritu Santo descienda. Este tiempo de Adviento es una buena oportunidad para reflexionar sobre el rumbo que lleva nuestra vida, reconocer nuestras faltas, errores, fallas, omisiones y también reconocer la misericordia de Dios que nos puede purificar y ayudar a recuperar el camino. Adviento es tiempo de volvernos a Dios y a los demás con un corazón nuevo, porque si lo dejamos para después, puede ser muy tarde. Y una última parte, que decía la primera lectura, del tronco de Jesé surgirá una ramita. Tronco de Jesé, ya dijimos que Jesé fue un antepasado del rey David, pues precisamente el árbol de Navidad que ponemos en las casas significa eso. De ese tronco de Jesé surge ¿qué? Jesucristo. Y por eso hasta arriba del árbol que ponemos una estrellita, que significa ¿qué? Significa Jesucristo. Recuerda la estrella de Belén, pero del tronco, de ese árbol de la historia, es donde surge precisamente el niño Dios.